¿Alguna vez te has preguntado si hay palabras que pueden debilitar el dominio del enemigo sobre tu vida? La Biblia nos advierte en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que decimos puede abrir puertas espirituales, ya sea para la bendición o para la opresión. Existen 3 oraciones poderosas que el diablo no quiere que pronuncies, porque rompen sus planes y fortalecen tu conexión con Dios. Hoy exploraremos cuáles son y por qué pocos cristianos las conocen. ¿Estás listo para descubrir el poder de tus palabras y cómo pueden cambiar tu vida espiritual? Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha buscado formas de mantener a los hijos de Dios en tinieblas, atrapados en ciclos de opresión que les impidan experimentar la plenitud de la presencia divina. Hay cadenas que no son visibles, prisiones espirituales que muchas veces pasan desapercibidas. Y la razón es simple: Satanás no quiere que descubras el poder de ciertas palabras que pueden destruir sus planes en tu vida. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto significa que muchas de las batallas que enfrentamos no son meramente físicas, sino que tienen raíces espirituales profundas. En este mundo hay puertas que se abren con la oración y fortalezas que solo pueden ser derribadas con el poder de Dios. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para mantenernos ignorantes, para distraernos, para hacer que dudemos de nuestra autoridad en Cristo. Pero cuando descubres la oración que rompe toda atadura invisible, su dominio sobre tu vida comienza a derrumbarse. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que no hay cadenas en tu vida, que todo lo que enfrentas es normal, parte de la existencia humana. Pero la palabra de Dios es clara: el pecado, la opresión y la desesperanza no son el diseño original de Dios para sus hijos. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si la libertad es la promesa de Dios, ¿por qué tantos cristianos siguen sintiéndose atados, luchando con las mismas cargas año tras año? La respuesta está en la falta de conocimiento. En Oseas 4:6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay oraciones que el diablo no quiere que hagas porque sabe que en cuanto las pronuncies, su control sobre tu vida se debilitará. Oraciones que desatan el poder de Dios, que activan su intervención y que traen liberación genuina. No es casualidad que muchos creyentes oren sin ver resultados, porque hay un nivel de oración que va más allá de lo común, un nivel que penetra en el ámbito espiritual y desata el poder del cielo sobre la tierra. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de silenciar a quienes descubren el poder de la oración de liberación. En el libro de los Hechos vemos cómo Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el evangelio. Fueron golpeados, encadenados y lanzados a la prisión más oscura. Para el enemigo, ese debía ser el final de su ministerio. Sin embargo, a medianoche hicieron algo que cambió su destino. Oraron y alabaron a Dios con tal fervor que las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas cayeron al suelo. Hechos 16, 25 a 26 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El enemigo no podía soportar el poder de esa oración, porque no solo liberó a Pablo y Silas, sino que estremeció todo el lugar
y tocó la vida de los demás prisioneros. Esta historia nos muestra algo fundamental. Hay oraciones que no solo te liberan a ti, sino que pueden romper las cadenas de quienes están a tu alrededor. Pero ¿por qué tantos cristianos no ven estos resultados en su vida? Porque han sido condicionados a orar de manera superficial, sin entender que algunas ataduras requieren una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Jesús enseñó a sus discípulos sobre este principio cuando les expuso y explicó por qué algunos demonios no salían con una oración común. En Marcos 9:29 dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay niveles de opresión que no se deshacen con palabras vacías, sino con oraciones específicas que desatan el poder del Espíritu Santo. El enemigo sabe que una de las formas más efectivas de mantener a un cristiano en derrota es hacerle creer que su oración no tiene poder. ¿Cuántas veces has sentido que oras pero no pasa nada? ¿Que repites las mismas palabras sin ver cambios en tu vida? Esto no es casualidad. Es una estrategia del enemigo para que te canses, para que te frustres y para que finalmente dejes de orar con fervor. Pero la Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. No cualquier oración, sino la oración eficaz, la que es hecha con autoridad, con convicción, con conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, el enemigo intentó atacarlo con mentiras, con medias verdades, con engaños disfrazados de sabiduría. Pero Jesús no debatió, no entró en discusiones inútiles. Cada vez que el diablo le presentó una tentación, Jesús respondió con la palabra de Dios. Mateo 4:4 nos dice que cuando Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una clave fundamental. Jesús no se defendió con emociones ni con argumentos humanos, sino con la Escritura. Porque cuando declaras la palabra de Dios en voz alta, el enemigo no puede resistirla. El enemigo odia que descubras esto, porque sabe que cuando oras con la palabra de Dios, el poder del cielo se desata sobre tu vida. En Isaías 55:11, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cada vez que declaras la palabra de Dios en oración, algo sucede en el mundo espiritual. No importa si lo ves de inmediato o no, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Pero el enemigo hará todo lo posible para distraerte, para hacerte sentir que no funciona, porque sabe que una vez que comprendas esta verdad, su influencia sobre tu vida será destruida. Hay creyentes que han vivido años en ciclos de derrota porque nunca han orado con la autoridad que Dios les dio. Han aceptado la opresión como parte de su vida. Han normalizado las ataduras sin darse cuenta de que la solución siempre ha estado en su boca. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que hablas tiene el poder de traer vida o destrucción. Cuando oras con autoridad, declarando la palabra de Dios, el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. Si hay algo que el diablo teme, es a un cristiano que ora con fe y conocimiento. Un cristiano que entiende que su oración no es un simple ritual, sino un arma de guerra. Un cristiano que sabe que cuando clama a Dios, el cielo se mueve a su favor. Un cristiano que no se conforma con oraciones vacías,
sino que busca el corazón de Dios y declara su voluntad con poder. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo crees y lo aplicas, las cadenas comienzan a caer, las puertas se abren y la opresión del enemigo se desvanece, porque el poder de Dios nunca ha cambiado. Solo necesita que alguien se levante en fe y lo declare con autoridad. Desde el principio el enemigo ha intentado distorsionar la verdad para impedir que los hijos de Dios descubran el poder que yace en sus palabras. Una de sus estrategias más sutiles es hacer creer que las declaraciones que salen de la boca de un creyente no tienen impacto en el mundo espiritual, cuando en realidad la Escritura es clara al afirmar que la palabra hablada tiene el poder de establecer o desmantelar realidades. Proverbios 18, 21, nos advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y esta no es una afirmación simbólica, sino una verdad absoluta. Cada palabra pronunciada en fe, alineada con la voluntad de Dios, se convierte en un arma que el enemigo no puede resistir. Sin embargo, si logra silenciar esa voz, si consigue hacer que un cristiano dude, murmure o hable sin convicción, entonces ha ganado ventaja. Por esa razón, hay declaraciones específicas que el adversario teme escuchar y que hará todo lo posible para evitar que sean pronunciadas. Desde el inicio del ministerio de Jesús, el diablo intentó desviar su propósito utilizando palabras torcidas. En el desierto, la tentación no fue un ataque físico ni una demostración de fuerza, sino un intento de manipular la verdad por medio del engaño. En Mateo 4, el enemigo se acercó con astucia y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No fue un simple reto, sino un intento de sembrar duda, de obligar a Jesús a demostrar algo que ya estaba establecido. Pero la respuesta de Cristo fue inmediata y poderosa. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta declaración, Jesús no solo rechazó la mentira, sino que estableció una verdad que desmontó la estrategia del enemigo. Esta escena revela un principio fundamental. Las declaraciones hechas con la palabra de Dios tienen el poder de frustrar los planes del adversario. El diablo no teme las emociones ni los impulsos humanos, pero sí teme la verdad proclamada con convicción. En Apocalipsis 12:11 se revela que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Lo que indica que la confesión de la verdad tiene un papel activo en la derrota del enemigo. Cuando un cristiano declara lo que Dios ha dicho sobre su vida, sobre su propósito y sobre su victoria en Cristo, está estableciendo en el mundo físico lo que ya ha sido determinado en el ámbito espiritual. Por esa razón, el enemigo busca llenar la mente de confusión, desánimo y temor, para que las palabras que salgan de la boca sean contrarias a lo que Dios ha establecido. Si logra que un creyente hable en incredulidad, que confiese derrota o que acepte mentiras como si fueran verdades, entonces ha logrado debilitar la fe y silenciar el poder de la declaración. El poder de la palabra hablada no es un concepto humano, sino un principio divino establecido desde la creación. Génesis 1 nos muestra que todo el universo fue formado a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cada elemento que existe fue llamado a la existencia a través de una declaración divina. Hebreos 11:3 refuerza este principio al afirmar que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mismo poder fue transferido a los hijos de Dios, quienes han sido creados a su imagen
y semejanza. Cuando un creyente habla conforme a la voluntad del Padre, está alineando su voz con el diseño divino y desatando la realidad del reino sobre la tierra. El enemigo comprende este principio mejor que muchos cristianos y es por eso que su estrategia se enfoca en alterar lo que sale de la boca de los hijos de Dios. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a explorar la tierra prometida, su informe dividió a la nación. 10 de ellos regresaron con una declaración de derrota, asegurando que era imposible tomar la tierra, mientras que Josué y Caleb afirmaron lo contrario, declarando con fe que la promesa de Dios se cumpliría. El resultado fue devastador. La generación que habló incredulidad pereció en el desierto, mientras que los que declararon la verdad de Dios fueron los únicos en entrar en la tierra prometida. Este relato demuestra que las palabras no solo afectan el presente, sino que determinan el futuro. Cuando un creyente declara la palabra de Dios con fe, está abriendo las puertas del cielo sobre su vida. En Romanos 19 se nos enseña que la salvación misma es activada a través de una declaración. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No basta con creer en el corazón. La proclamación es fundamental. El enemigo sabe que cada palabra pronunciada en fe tiene el poder de cambiar destinos, de romper cadenas y de establecer el gobierno de Dios en la vida de una persona. Por eso su ataque siempre se enfocará en distorsionar, en callar, en impedir que la verdad sea hablada con autoridad. En el libro de Daniel se presenta un episodio en el que la declaración de fe tuvo un impacto directo en el ámbito espiritual. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego fueron confrontados por Nabucodonosor y se les ordenó adorar la estatua de oro, su respuesta fue una declaración de inquebrantable confianza en Dios. Dijeron: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta afirmación no solo selló su destino, sino que también desató una intervención divina. Fueron lanzados al fuego, pero el fuego no los tocó. Y un cuarto hombre apareció con ellos en el horno, quien no era otro que el Hijo de Dios. La proclamación de su fe provocó un milagro que dejó perplejo a un imperio entero. El poder de la declaración no está en la emoción ni en la elocuencia, sino en la autoridad que proviene de la palabra de Dios. Jesús enseñó este principio cuando dijo en Marcos 11:23: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave está en creer sin dudar y hablar con convicción. Cuando un creyente se levanta en fe y declara la verdad de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su entorno, está ejerciendo el dominio que le fue otorgado desde la creación. El enemigo ha intentado durante siglos silenciar esta verdad y lo sigue haciendo hoy. Cada vez que siembra incredulidad, cada vez que llena la mente de temor o confusión, está buscando evitar que se hagan declaraciones de fe. Pero cuando un creyente entiende que su voz tiene poder, que sus palabras pueden cambiar atmósferas y desatar la voluntad de Dios, entonces el adversario pierde terreno. No se trata de repetir frases vacías ni de palabras sin fundamento, sino de proclamar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Cuando esto sucede, la oscuridad retrocede, las cadenas se rompen y la voluntad de Dios se manifiesta en la vida de quienes se atreven a
a hablar con autoridad. El enemigo ha trabajado incansablemente para silenciar el clamor del pueblo de Dios, porque sabe que cuando un creyente se atreve a levantar su voz con fe, el cielo responde y la tierra tiembla. Desde el principio de los tiempos, la oración ha sido el canal por el cual la voluntad de Dios se manifiesta en el mundo. Y por esa razón, el adversario busca entorpecerla, debilitarla y hacerla inefectiva. Pero la Escritura revela que hay un tipo de oración que trasciende lo ordinario, que provoca respuestas inmediatas y que moviliza el poder divino. Este clamor no es una repetición mecánica de palabras vacías, sino un grito del Espíritu que rompe barreras y libera el poder de Dios. En Lamentaciones 2:19 se nos insta: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. No es un acto pasivo ni una súplica débil, sino una entrega total en la que el alma se vuelca completamente ante Dios, despojándose de toda distracción y dependencia humana. Las Escrituras están llenas de relatos en los que un simple clamor cambió el curso de la historia. Cuando Israel fue oprimido en Egipto y la carga del yugo se volvió insoportable, no fue el intelecto, la estrategia o el esfuerzo humano lo que trajo liberación, sino su clamor a Dios. Éxodo 2:23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios. No fue un lamento resignado, sino una voz desesperada que llegó hasta el trono celestial. Dios no se quedó indiferente, sino que descendió para intervenir. Su respuesta fue inmediata. Llamó a Moisés, desplegó señales y prodigios y abrió el mar para que su pueblo caminara en libertad. Cuando el clamor genuino se eleva, Dios actúa, porque su naturaleza es responder a aquellos que lo buscan con todo el corazón. El adversario teme este tipo de oración porque es un arma que desmantela sus planes. Cuando un creyente clama con fe, las cadenas de la opresión se rompen, las puertas que parecían cerradas se abren y los cielos se inclinan para responder. Jeremías 33:3 declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una invitación vacía, sino una promesa absoluta. No existe fuerza demoníaca que pueda resistirse al clamor de un hijo de Dios que ha decidido no conformarse con una vida de derrota. El enemigo sabe que un cristiano que ora con fervor es un peligro para su reino. Por eso intenta hacer creer que el clamor es innecesario, que basta con simples palabras sin compromiso ni entrega. Pero la Biblia demuestra lo contrario. Cada gran intervención divina ha sido precedida por un clamor sincero. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, la batalla no fue una demostración de habilidades humanas, sino un desafío entre el Dios verdadero y los ídolos sin vida. Durante horas los profetas de Baal gritaron, danzaron y se hirieron a sí mismos, intentando desesperadamente que su Dios les respondiera, pero no hubo ninguna señal. Entonces Elías se acercó al altar, restauró lo que estaba destruido y clamó con fe: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primero Reyes 18:37. Al instante descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, demostrando que el Dios de Israel es el único que tiene poder. El enemigo odia que el pueblo de Dios descubra que su clamor tiene la capacidad de atraer el poder del cielo, porque esto significa
que sus obras de oscuridad serán expuestas y destruidas. Un cristiano que ora con determinación es alguien que camina con la certeza de que su voz no se pierde en el vacío, sino que llega directamente al oído de Dios. No es casualidad que Jesús mismo, en los momentos más decisivos de su ministerio, se retirara a clamar en oración. Lucas 22:44 describe que en el huerto de Getsemaní, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este nivel de entrega en la oración no es una opción, sino una necesidad en la vida del creyente que desea vivir en victoria. El clamor no solo cambia situaciones externas, sino que también transforma el corazón del que ora. Cuando una persona eleva su voz con un espíritu rendido, algo se activa en su interior. Su fe se fortalece, su comunión con Dios se profundiza y su entendimiento espiritual se amplía. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece una condición clara para la restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta no es una simple sugerencia, sino un principio inmutable. La sanidad, la restauración y la liberación dependen de la disposición del pueblo de Dios para clamar. El enemigo ha intentado reemplazar el clamor ferviente con oraciones superficiales y mecánicas. En muchas ocasiones, la falta de resultados en la vida de los creyentes no se debe a que Dios no quiera responder, sino a la ausencia de un corazón genuinamente entregado en la oración. El Salmo 34:17 afirma: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si esta es la promesa, entonces la pregunta no debería ser si Dios responderá, sino si estamos clamando con la intensidad y la fe que se requiere. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, no había ninguna posibilidad humana de escape. Todo indicaba que su destino estaba sellado, que su desobediencia lo había llevado a un punto sin retorno. Sin embargo, en medio de la oscuridad, tomó la única decisión que podía cambiar su destino. Clamó a Dios. Jonás 2:2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El resultado fue inmediato. Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme, dándole una segunda oportunidad para cumplir su llamado. Este patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Cada vez que alguien ha clamado con sinceridad, Dios ha respondido con poder. El enemigo no puede impedir que Dios escuche, pero hará todo lo posible para que los creyentes no clamen. Intentará distraer con preocupaciones, llenar la mente con dudas y hacer creer que no vale la pena esforzarse en la oración. Pero aquellos que han entendido este principio saben que su clamor es una llave que abre lo imposible. En Hechos 4, después de que los discípulos fueron amenazados para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, su respuesta no fue temor ni sumisión a las amenazas. Se reunieron y clamaron unánimes diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. La respuesta fue inmediata. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La diferencia entre una vida cristiana débil y una vida cristiana victoriosa no está en las circunstancias, sino en la disposición para clamar. La Escritura es clara al mostrar que Dios responde al clamor sincero de su pueblo.
Cada creyente tiene acceso a este poder, pero debe decidir si permanecerá en la pasividad o si se levantará en fe para desatar el cielo en su vida. Cuando un cristiano entiende que su clamor tiene el poder de cambiar atmósferas, de mover la mano de Dios y de silenciar al enemigo, nunca más volverá a orar con indiferencia. Dios no está lejos ni inalcanzable. Él está esperando que su pueblo se levante y clame, porque su respuesta ya está lista. El enemigo conoce el poder que existe cuando una persona se atreve a confesar la verdad de Dios en voz alta. Sabe que no hay fortaleza que pueda resistir la proclamación de su palabra y que cada declaración hecha en fe destruye sus planes. Desde el principio de los tiempos, su estrategia ha sido silenciar, desviar y corromper el lenguaje de los hijos de Dios para evitar que pronuncien lo que Él no puede soportar escuchar. La Biblia nos revela que la confesión de fe no es un simple acto verbal, sino una manifestación de autoridad en el ámbito espiritual. En Romanos 10:10 se establece un principio inquebrantable, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente con tener fe en el interior, debe ser expresada. El silencio en la batalla espiritual no es una opción. La falta de confesión es la estrategia del enemigo para mantener a los creyentes pasivos, incapaces de hacer temblar los cimientos de su reino de oscuridad. Las Escrituras son testigos de que el poder de la confesión ha sido clave en los momentos más decisivos de la historia del pueblo de Dios. Desde la antigüedad, los profetas no solo creían en la palabra del Señor, sino que la pronunciaban con autoridad. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo primero que hizo fue tocar su boca y declararle: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:9-10. Su misión no comenzó con estrategias políticas, ni con discursos elaborados por la sabiduría humana, sino con la confesión de la palabra de Dios. Sin embargo, el enemigo trabaja incansablemente para sembrar miedo y desaliento en aquellos que han sido llamados a proclamar la verdad. Busca que duden, que callen, que cedan ante la presión del mundo, porque sabe que una confesión con poder puede transformar atmósferas y cambiar el destino de generaciones enteras. La confesión de la verdad no es una sugerencia, sino un mandato divino que trae transformación. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién decían que era Él, Pedro respondió con una declaración que estableció un fundamento eterno. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Aquellas palabras no fueron simplemente una expresión de admiración, sino una proclamación que desató una revelación celestial. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Esa confesión fue tan poderosa que el Señor declaró que sobre esa roca edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Desde ese momento quedó establecido que la iglesia de Cristo avanzaría no a través de estructuras humanas, sino por medio de la confesión de la verdad. El enemigo busca impedir que esta realidad sea comprendida, porque sabe que cada vez que un creyente declara con fe quién es Dios,
se abre una brecha en su dominio. Quiere que la confesión de los hijos de Dios esté contaminada con duda, con palabras de derrota, con afirmaciones contrarias a la voluntad del Señor. En el desierto intentó manipular a Jesús utilizando escritura fuera de contexto, intentando inducirlo a pronunciar algo que estuviera alineado con sus intereses y no con la verdad. Pero Jesús no cayó en su trampa, no debatió, no argumentó con razonamientos humanos, sino que respondió con la única confesión que el enemigo no puede soportar. Escrito está. Mateo 4:4. No se trataba de un conocimiento teórico, sino de una proclamación de lo que ya estaba determinado en los cielos. La guerra espiritual no se gana con pensamientos positivos ni con afirmaciones sin fundamento. Se gana con la proclamación firme y constante de la verdad de Dios. En Apocalipsis 12:11 se revela que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No solo por el sacrificio de Cristo, sino porque lo confesaron, porque hablaron, porque declararon con su boca lo que ya había sido sellado en el cielo. O sea, esta es la clave que el enemigo no quiere que sea descubierta. Su plan es hacer creer que basta con creer en silencio, que la fe es algo interno y privado, cuando en realidad es una verdad que debe ser anunciada sin temor. Dios siempre ha usado la confesión como un medio para liberar su poder en la tierra. Cuando Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos, la visión que recibió no era simplemente una ilustración de la condición de Israel, sino una demostración del poder de la palabra hablada. El Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. No le ordenó esperar en silencio, ni contemplar el milagro pasivamente, sino que le dio la instrucción de hablar, de proclamar lo que aún no se veía. Y cuando Ezequiel obedeció y profetizó, los huesos comenzaron a unirse, la carne y la piel aparecieron sobre ellos, y finalmente, al soplar el Espíritu, se levantaron como un ejército grande en extremo. El enemigo no puede impedir que Dios cumpla su propósito, pero intentará evitar que los creyentes sean instrumentos de esa manifestación. Busca sofocar la voz de aquellos que han sido llamados a profetizar vida en medio de la muerte, a declarar victoria en medio de la batalla, a proclamar la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No dice que guardemos la fe en el corazón, sino que la confesemos con firmeza. La estabilidad espiritual no depende de las circunstancias, ¿no?, sino de la capacidad de sostener una confesión inquebrantable. La confesión con autoridad no solo afecta el ámbito espiritual, sino que también tiene el poder de transformar la mente y el corazón de quien la proclama. Santiago 3:2-5 compara la lengua con el freno de un caballo y con el timón de un barco, indicando que lo que se dice determina la dirección de la vida. Un creyente que confiesa con firmeza la verdad de Dios está alineando su destino con el propósito divino, mientras que aquel que permite que la duda, el temor o la incredulidad contaminen su lenguaje está cediendo terreno sin darse cuenta. El enemigo sabe que si logra controlar las palabras de una persona, ha ganado gran parte de la batalla. No necesita destruir directamente a un creyente si logra hacer que su boca se convierta en su propia trampa. En Números 14, cuando el pueblo de Israel escuchó el informe de los espías que trajeron malas noticias, comenzaron a murmurar contra Dios diciendo:
¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada? Números 14, 3. Aquellas palabras llenas de incredulidad sellaron su destino. Dios les respondió: en el desierto caerán vuestros cuerpos, conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra. Por cada día, 1 año, llevaréis vuestras iniquidades. Números 14, 29, 34. Su propia confesión de derrota los condenó a vagar 40 años en el desierto. La confesión de fe no es un simple ejercicio de afirmación positiva, sino un principio espiritual que determina el rumbo de la vida. El enemigo lo sabe y hará todo lo posible para que la boca del creyente declare lo contrario a la voluntad de Dios. Pero aquel que entiende la autoridad que hay en sus palabras, que se aferra a la verdad y la proclama sin vacilar, se convierte en una amenaza contra las tinieblas. Porque cuando un hijo de Dios se levanta y confiesa la verdad en voz alta, la atmósfera cambia, la opresión se rompe y el enemigo es forzado a retroceder. El enemigo opera en la sombra, diseñando estrategias para debilitar a los creyentes y robarles la autoridad que Dios les ha dado. Su mayor temor no es una multitud reunida sin dirección, ni una iglesia que simplemente asiste a reuniones sin convicción, sino un creyente que comprende el poder de la oración de autoridad. La Escritura no deja dudas sobre la realidad de la batalla espiritual. Efesios 6:12 declara que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no es una metáfora ni una exageración, sino una revelación de la estructura de los poderes de las tinieblas. No se trata de una guerra convencional, sino de una contienda en la que la palabra hablada, la fe activa y la oración con autoridad determinan la victoria. El mundo espiritual responde a la autoridad y esta solo puede ser ejercida por aquellos que han sido posicionados en Cristo. Lucas 10:19. Deja claro este principio cuando Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No es una declaración simbólica, sino una transferencia real de dominio. Quienes caminan bajo esta autoridad no temen las acechanzas del enemigo, porque saben que han sido equipados con el poder para deshacer sus obras. Sin embargo, el adversario ha utilizado la ignorancia como una de sus armas más efectivas. Un creyente que desconoce la autoridad que ha recibido es como un soldado armado que nunca usa sus armas. La victoria ha sido asegurada por Cristo, pero debe ser aplicada por aquellos que se apropian de ella a través de la oración. Las Escrituras muestran que cada vez que la autoridad de Dios fue desafiada, la respuesta vino a través de una proclamación. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, el pánico se apoderó de ellos. Pero Moisés, en lugar de ceder al miedo, recibió la instrucción de Dios: di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Éxodo 14, 15 a 16. La intervención de Dios no ocurrió hasta que Moisés ejerció la autoridad que le había sido entregada. No hubo súplicas desesperadas ni lamentos, sino una orden dada con la certeza de que el poder de Dios se manifestaría. Este principio se mantiene hasta hoy. El poder de Dios se libera
cuando la autoridad es ejercida con fe. El enemigo conoce este principio y hará todo lo posible para evitar que los creyentes lo descubran. Prefiere ver a una persona angustiada y derrotada antes que a alguien que se levanta con autoridad para declarar la voluntad de Dios. En Marcos 11:23, Jesús estableció una enseñanza fundamental sobre el poder de la proclamación cuando dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dijo que oraran por la montaña, ni que esperaran en silencio su remoción, sino que hablaran con autoridad. El monte representa todo obstáculo que se interpone entre el creyente y el cumplimiento del propósito de Dios. Y la orden de Jesús es clara: debe ser confrontado con palabras de fe. La autoridad en la oración no proviene de la voluntad humana, sino del respaldo divino. En Hechos 3, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la puerta del templo. En lugar de lamentar su condición o hacer una oración pasiva, Pedro declaró con firmeza: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. No hubo duda, no hubo vacilación, solo una declaración que desató un milagro instantáneo. La oración de autoridad no es una petición débil, sino una proclamación fundamentada en la certeza de que Dios ya ha establecido su voluntad. El adversario ha tratado de neutralizar esta verdad mediante doctrinas que enseñan la resignación en lugar de la fe activa. Quiere que los creyentes acepten la enfermedad, la escasez, la opresión y la derrota como parte de la vida cristiana, cuando la Biblia enseña que han sido llamados a caminar en victoria. En Mateo 16:19, Jesús estableció un principio inquebrantable: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad no fue dada a unos pocos escogidos, sino a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. El poder de la oración, de la autoridad, radica en la alineación con la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 afirma: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no es simplemente declarar cualquier cosa. Came in late with a scarlet grin, dust on your shoes, fire on the skin. You said I'm not here to be polite, then you stole my pulse in one hot night. Your hand on the table, mine on the air. Every little danger felt like a prayer. You move like you know where the trouble starts, and I keep dancing into your sparks. So I can't look away. You say my name, the room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose my sin. Baila, baila, mami, take the whole night slow. Baila, baila, mami, don't let me go. Dress cutting through the summer heat, heel tap tapping out a broken beat. You laugh like trouble, sweet and bold, and I'm getting brave where I used to fall. Oh, I can't look away.
tap, tap on my floor. Left a little fire by my front door. Your name in my mouth, sweet like summer fruit. I tried to act cool, but you knew the truth. Hey, you got that sway, put me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on my heart. Suelta, suelta, right from the start. In the hall with your gold hoop shine. Said you don't chase boys, boy, I still can't find your hand on my sleeve like a match to cloth. One little motion and I'm all yours lost. Hey, you got that sway, put me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on my heart. Suelta, suelta, right from the start. Sino proclamar lo que ya ha sido establecido en la palabra. El enemigo intentará distorsionar este principio, promoviendo oraciones egoístas o declaraciones vacías, sin fundamento bíblico. Pero cuando una persona se posiciona en la verdad de Dios y proclama lo que Él ya ha determinado, el mundo espiritual no puede resistir su voz. Jesús dejó un modelo claro de cómo se ejerce la autoridad a través de la oración. En cada enfrentamiento con el reino de las tinieblas, su respuesta fue directa y sin vacilaciones. Cuando reprendió la tormenta en el mar de Galilea, no hizo largas oraciones ni imploró por ayuda divina, sino que dijo con firmeza: calla, enmudece. Marcos 4:39. La tempestad no tenía opción, solo obedecer. Cuando Lázaro llevaba 4 días en la tumba y la muerte parecía irreversible, Jesús no hizo una súplica incierta, sino que exclamó con autoridad: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. El poder no estaba en la intensidad del clamor, sino en la convicción de que su palabra tenía el respaldo del Padre. El enemigo hará todo lo posible para mantener a los creyentes alejados de esta verdad, porque sabe que una vez que descubren su autoridad en Cristo, su dominio se debilita. Intentará sembrar duda, desánimo y temor, pero la Escritura es clara. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Resistir no significa soportar pasivamente, sino levantarse con determinación y confrontar al enemigo con la autoridad que ya ha sido dada. La oración de autoridad no es una opción para el creyente, sino una necesidad. En Efesios 6:17, Pablo exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un arma simbólica, sino el instrumento por el cual se derriban fortalezas y se desmantelan los planes del enemigo. La victoria no es para aquellos que esperan en silencio, sino para quienes se levantan en fe y proclaman la verdad con valentía. El poder ha sido otorgado, las llaves del reino han sido entregadas y la orden ha sido dada. No hay ninguna razón para que un creyente viva bajo la opresión cuando ha sido llamado a caminar en autoridad. La oscuridad no puede resistir la luz y el enemigo no puede prevalecer contra aquellos que han entendido quiénes son en Cristo. La oración de autoridad no es una fórmula,
ni un ritual, sino la expresión de una identidad establecida en la verdad de Dios. Y cuando un creyente se levanta y declara la voluntad del cielo sobre la tierra, todo el infierno retrocede, porque no hay nada que pueda resistir el poder de la palabra de Dios en la boca de alguien que sabe que ha sido enviado a ejercer dominio en el nombre de Jesús. El enemigo ha intentado desde el principio distorsionar el poder que Dios ha puesto en la boca de sus hijos. No le preocupa que las personas oren si lo hacen sin convicción, ni teme cuando los creyentes murmuran palabras sin entender la autoridad que llevan. Lo que realmente le aterra es cuando alguien comprende el impacto espiritual de cada declaración que sale de su boca. En Mateo 12, 36 a 37, Jesús dejó en claro que las palabras no son inofensivas ni carecen de consecuencias. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que se habla no solo influye en la vida presente, sino que tiene repercusiones eternas. En el reino de los cielos nada es casual, y cada afirmación pronunciada con fe y alineada con la voluntad de Dios se convierte en una herramienta de transformación. La Escritura no solo advierte sobre el uso de las palabras, sino que también revela que pueden cambiar atmósferas espirituales. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, no se lamentaron ni cayeron en desesperación. En vez de eso, empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y en ese momento algo ocurrió en el ámbito espiritual. Hechos 16, 26 relata: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No hubo una intervención militar, ni un escape planeado, sino el poder de Dios manifestado en respuesta a palabras de adoración y fe. El enemigo no quiere que se entienda este principio, porque sabe que la atmósfera de un lugar puede ser transformada por lo que se dice. Las palabras son semillas que determinan el tipo de cosecha que se obtendrá en el futuro. Proverbios 18, 21 afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El diablo quiere que los creyentes hablen sin pensar en las consecuencias espirituales de lo que están decretando sobre su vida. Quiere que las personas profeticen sobre su propia ruina con declaraciones de temor, que confiesen derrota cuando Dios ya les ha dado la victoria, que verbalicen desesperanza cuando la promesa del Padre sigue vigente. Si logra que alguien viva bajo un lenguaje de negatividad, ha conseguido que esa persona establezca su propia limitación sin necesidad de una intervención demoníaca directa. Desde la creación del mundo, Dios demostró que las palabras no son simples sonidos, sino herramientas que generan realidades. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo una construcción progresiva ni un proceso humano, sino una declaración divina que materializó la voluntad del Creador. Jesús enseñó este mismo principio cuando maldijo la higuera en Marcos 11:14, y al día siguiente sus discípulos vieron que el árbol se había secado desde la raíz. Pedro, sorprendido, señaló lo que había ocurrido, y Jesús les respondió con una enseñanza clave: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 22, 23. No fue un acto de superstición ni una muestra de exhibicionismo, sino la aplicación
de un principio espiritual en el que lo hablado, cuando es respaldado por la fe, desata el poder de Dios sobre la tierra. La guerra del enemigo no es solo contra la fe de los creyentes, ¿no?, sino contra su confesión. Quiere que permanezcan en silencio, que piensen en la verdad pero no la declaren, que crean en las promesas pero no las verbalicen. Sin embargo, la Escritura muestra que cada gran acto de Dios en la historia fue precedido por una palabra hablada. Cuando Moisés fue enviado a liberar a Israel, la orden de Dios no fue que se mantuviera en silencio y observara, sino que hablara con Faraón y declarara la voluntad del Señor. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. La liberación no comenzó con una estrategia militar ni con una manifestación celestial inmediata, sino con una declaración de autoridad. El enemigo sabe que si puede controlar lo que alguien dice, puede limitar lo que esa persona experimenta. Quiere que la boca del creyente sea un instrumento de duda en lugar de una fuente de proclamación de la verdad de Dios. En Números 14, cuando los espías regresaron de la tierra prometida, 10 de ellos declararon palabras de temor. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Sus palabras trajeron desánimo al pueblo, y Dios respondió con un juicio severo. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Números 14:28. Su confesión de derrota selló su destino, y ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Cuando alguien llena su boca con las palabras de Dios, está